El caso de Anders Eklund. Las agencias de policía tienen la responsabilidad de investigar y resolver los crímenes que se les asignan, a hacer todo lo posible por lograrlo, en especial cuando son casos de gravedad, como violaciones u homicidios. Es por esto que en muchos países del mundo hay leyes en contra de la negligencia policial, es decir, cuando las agencias de investigación criminal no cumplen con sus responsabilidades, lo cual puede resultar en perjuicios para los afectados por los hechos de violencia. Pero, ¿cuáles pueden ser realmente las consecuencias de que la policía no investigue un caso con la minuciosidad que corresponde? Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Pernilla Hellgren nació en Falun, Suecia, a finales de la década de los 60. Cuando tenía 31 años de edad, en el año 2000 trabajaba como florista en Estocolmo, la capital del país. En las fotos de ella a las que se tiene acceso público, se descubre a una mujer alegre quien disfrutaba de su vida, su familia y sus amigos, y se debatía entre las muchas opciones que le deparaba el futuro. En junio del 2000, Pernilla hizo el viaje de más de 200 kilómetros que van desde Estocolmo hasta su ciudad natal para celebrar el cumpleaños de su madre, así como para participar en las celebraciones locales por el verano. El 3 de ese mes, la mujer estuvo en una fiesta. Luego, junto con su hermana, visitó un par de restaurantes, así como un festival local. Pernilla se separó de su hermana poco antes de las 2 de la madrugada, cuando ya era 4 de junio. La florista, montada en su bicicleta, emprendió el camino al apartamento de su madre, que quedaba a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad. Pero cuando ya no le faltaba mucho para llegar, un desconocido la detuvo en el carril de bicicletas. Según una joven que se cruzó con ella en el camino, el hombre la venía siguiendo desde hacía un tiempo. Este sujeto le cortó el paso a Pernilla debajo de un pequeño puente y, sirviéndose de su fuerza, la sometió, tirándola al suelo y posicionándose encima de ella mientras la golpeaba y la desnudaba. En ese momento, cruzó el puente una chica de 16 años, quien volvía a casa de una fiesta. Por la ventana de su taxi pudo ver el ataque claramente. Aquel hombre de gran tamaño estaba encima de la mujer y le tenía agarrado el cuello con ambas manos. Aunque no pudo verle la cara a él, sí pudo notar que tenía una gran barriga y una papada prominente. Llevaba puesta una chaqueta de mezclilla con un parche en la espalda. Cuando llegó a su casa, la chica llamó a una amiga, con quien fue a investigar el paso bajo el puente, donde había presenciado los hechos. En el sitio ya no había nadie, ni siquiera un cuerpo, solo un montón de ropa tirada en el asfalto. Llamaron a la policía. Al describir al atacante, la testigo mencionó que le daba la impresión de que era un camionero. Sirviéndose de los detalles de sus declaraciones, se compuso un retrato hablado del sospechoso visto de espalda. Asumiendo que había tenido lugar un asesinato, los investigadores se apoyaron en perros rastreadores para buscar el cuerpo de Pernilla. Acabaron hallándola en un bosque cercano, tirada sobre la maleza, completamente desnuda, salvo por uno de sus pies, que había quedado cubierto por una media. Según el reporte forense,
la mujer había sido golpeada y estrangulada. Esto último fue lo que le causó la muerte. La evidencia apuntaba a que había sido abusada e incluso se pudo recabar material genético de distintas partes de su cuerpo y ropa que se presumía podían proceder de su agresor. Una semana después del homicidio, y mientras examinaban las muestras, una mujer se acercó a la comisaría. Ella les dijo a los oficiales que su novio tenía un historial de delitos de agresión sexual. Aún más, en la noche del homicidio, el hombre habría llegado a casa más tarde de lo que solía hacerlo. Estaba cubierto de sangre y su ropa estaba toda rota y desaliñada. El novio de la denunciante fue detenido, pero era poca la evidencia que lo ubicaba en la escena del crimen. La principal testigo, la chica de 16 años, no lo identificó cuando fue puesto en una ronda de reconocimiento, pero de todas formas se lo mantuvo detenido por 3 meses, mientras esperaban los resultados de ADN. Cuando llegaron, no coincidieron con el perfil genético del sospechoso, quien en consecuencia fue liberado. Las investigaciones continuaron, pero a paso lento. En noviembre se produjo una lista de 1,213 posibles sospechosos, de los cuales se descartó a la mayoría. La lista final consistía en 64 nombres. De estos, 38 correspondían a habitantes de la provincia de Gävleborg, donde está ubicada Falun, mientras que los otros 26 eran de Dalarna, un condado aledaño. Pero ya pasados unos meses, el equipo especializado en homicidios, que hasta entonces había llevado el caso, se fue. Esto dejó solo al departamento local de policía, el cual no contaba con experiencia en este tipo de delitos. Probablemente por eso, si bien se investigó a los sospechosos de la lista de Dalarna, nunca se les hizo seguimiento a los nombres de Gävleborg. Con todo, se trató de una de las investigaciones criminales más importantes de su época en Suecia. En el curso de la misma, al menos 3,000 personas fueron interrogadas, y otro millar proporcionó muestras de ADN. A pesar de los importantes esfuerzos, tras 6 años, todavía no habían dado con el responsable del homicidio. Así, en 2006, los investigadores se fijaron en un caso que estaba ganando notoriedad en Europa: el de Volker Eckert, un camionero alemán quien había sido detenido bajo sospechas de haber violado y estrangulado a una mujer en España. En interrogatorios de la policía, Volker confesó haber matado a 5 mujeres en sus viajes por el continente. De hecho, habría escogido esa ocupación con la finalidad expresa de matar trabajadoras sexuales sin que lo descubrieran. Si bien se sospechaba que el hombre podría ser responsable de más de 50 homicidios, los suecos no lograron vincularlo con el de Pernilla. Y es que él ni siquiera estaba en el país al momento del crimen. En todo caso, durante el juicio que siguió a su confesión, el sospechoso terminó quitándose la vida. A este retroceso le siguió una nueva pista. En noviembre de 2006 y después en 2007, 2 personas que no tenían relación entre ellas reconocieron al hombre que aparecía en los retratos hablados del homicida de Pernilla. Los 2 denunciantes apuntaron al mismo individuo. En ambos casos, las pistas fueron ignoradas por la policía. Esto marcó un nuevo punto de estancamiento en el caso. ¿Qué tendría que ocurrir para que los investigadores le echaran un vistazo a los indicios más prometedores que habían recibido en los últimos 6 años? Por desgracia, como veremos, lo que tuvo que darse fue una segunda tragedia. Esta vez nos alejaremos algunos kilómetros de Falun e iremos al condado aledaño de Dalarna. Allí se encuentra la ciudad de Hiensund, donde vivía la pequeña Engla Matilda Luncosa Hägglund.
nacida el 5 de marzo de 1998. Engla residía en esta localidad del centro de Suecia, cuya población en el año 2010 rozaba los 160 habitantes. Engla, cuyo nombre significa ángel, era una niña muy activa y de espíritu artístico. Le gustaba cantar, bailar y actuar. El verano de 2007 lo había pasado en una escuela de baile y espectáculo en Borlänge, la ciudad más grande de la provincia. Y ahora, en abril de 2008, cuando se acercaba nuevamente el verano, tenía planes de volver a aquel curso en el que podía formarse en lo que la apasionaba. Tenía dislexia y por mucho tiempo le costó comunicarse también oralmente. Engla y su hermana Sol vivían con su madre, Carina Hägglund. Carina llevaba un centro de cursos en Hiensund, que, según algunas fuentes, formaba parte del movimiento New Age de Suecia. Su padre vivía en Canadá y de hecho había planes de que Engla y Sol lo visitaran pronto. En todo caso, se sabe que Carina y sus hijas, todas vegetarianas, se mudaron muchas veces dentro de Suecia y otros países como Egipto, por lo que las dos hermanas habían acumulado experiencias muy diversas a pesar de su corta edad. La mañana del 5 de abril de 2008, mientras residían en Hiensund, Carina llevó a Engla al centro comunitario donde tenía entrenamiento de fútbol. Después de mediodía, cuando la niña salió de la actividad, llamó a su madre por teléfono para pedirle que no la fuera a buscar y que en cambio le permitiera regresar ella sola en bicicleta. Aunque no la había llevado con ella esa mañana, la bicicleta de Engla ya estaba estacionada desde antes en el centro comunitario. Si bien la menor no tenía su casco y hacía meses que no montaba bicicleta, le insistió tanto a su madre que ésta le dio permiso de irse sola a casa. Pero Carina sí le dio una condición a su hija. La llamaría al celular cada 10 minutos para ver cómo iba y para consultarle si necesitaba que la fuera a buscar. Engla tomó el camino a casa que pasaba por un amplio bosque. Carina la llamaba cada 10 minutos para revisar el progreso de su hija. En la última de esas llamadas, ocurrida a las 2:09, a Engla aún le faltaban 20 minutos para llegar a su hogar. En este punto, Carina pensó que sería seguro darle a Engla un poco más de autonomía, por lo que decidió no llamarla de nuevo. Pero pasaron los 20 minutos y Engla no llegó. Aún más, Carina se dio cuenta de que a la pequeña le habría tomado 10 minutos llegar y no 20. Preocupada la llamó a su celular. Esta vez, Engla no atendió. Ya eran las 2:42 de la tarde. Carina se subió rápidamente a su auto y empezó a buscar a su hija, repasando el recorrido que pensó que habría hecho. Llegó hasta el centro comunitario, pero en ningún punto se cruzó con ella. Preguntó en las casas de sus amigos y compañeros, pero ninguno sabía dónde estaba. Fue por la calle que dirigía a su casa. Allí se encontró con un par de personas desconocidas. Los vecinos le dijeron a Carina que habían visto a Engla no muy lejos de su casa, y por lo cerca que estaba, estimaron que hacía tiempo que debía haber llegado. Carina siguió, y cuando estaba a unos 200 metros de su vivienda, divisó por casualidad la bicicleta de Engla, tirada en el bosque que quedaba junto al camino. En cuanto vio esto, Carina se temió lo peor. Engla no tenía la fuerza suficiente para arrastrar ella sola la bicicleta por la maleza. Sus sospechas se ahondaron en cuanto notó las huellas de unas llantas de auto en la tierra húmeda, así como manchas de lodo que daban la impresión de que un auto había salido de ahí a muy alta velocidad. Ya eran las 4:30 de la tarde. Hacía 2 horas y media que Carina no sabía nada de Engla. Extremadamente preocupada, llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija. Casi de inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda.
que incluyó un equipo de voluntarios. El mismo fue coordinado en la escuela local y después en el centro comunitario. Alrededor de 200 personas, que incluían a los voluntarios y a efectivos de la Guardia Nacional Sueca, participaron en las labores. A pesar de la extensión cubierta por el grupo, el rastrillaje del área no arrojó ninguna señal del paradero de la niña desaparecida. A los pocos días de iniciado el operativo, la policía dividió sus esfuerzos en dos grupos. Uno dedicado a la búsqueda y otro a investigar el crimen. El equipo de crimen se dedicó en un inicio a recoger declaraciones de familiares y amigos de Engla, y también buscó información sobre delincuentes sexuales radicados en Hiensund y sus alrededores. Por su parte, el de búsqueda continuó con las labores que se venían haciendo, y además hicieron seguimiento de los rastros que iba descubriendo el personal de crímenes. Ya antes de que se moviera la base de operaciones, se presentó un hombre que decía tener una posible pista de lo que había ocurrido la mañana del 5 de abril. Se llamaba Thomas Langton y era un fotógrafo local quien recientemente había adquirido una nueva cámara digital. Aquel día había salido junto con su esposa y otra pareja para caminar por el área del bosque, y llevó con él su nueva cámara, con la cual fue captando imágenes durante la caminata. A las 2:16 de la tarde, vio que una niña se acercaba en una bicicleta. Para probar la cámara con el sujeto en movimiento, le tomó una foto. Un minuto después, pasó un auto de color rojo y también capturó una clara imagen de este, en la que se notaba hasta el número de placa del vehículo. El mismo día en que empezaron las búsquedas, Thomas se dio cuenta del parecido entre la niña de la foto y Engla, y por consiguiente, les presentó ambas fotografías a los investigadores para brindarles ayuda. La joven retratada resultó ser la niña desaparecida, mientras que el automóvil fue identificado como un Saab 900, y por el número de placa, se pudo averiguar que su dueño era un hombre llamado Per Anders Eklund. Mientras que a uno de los equipos se le asignó el seguimiento de Per, el otro se abocó a la tarea de investigar los antecedentes del posible sospechoso. Lo que descubrieron resultó genuinamente alarmante. Per Anders Eklund nació el 6 de agosto de 1965 en Torsaker, Suecia, unos 20 kilómetros al noreste de Stjärnsund. Tuvo una infancia mayormente normal, pero cuando ya rondaba la pubertad y la adolescencia, empezó a desarrollar un interés poco saludable con la sexualidad y las mujeres. Per tenía un tío quien le enseñó pornografía por primera vez cuando era niño, y quien a los 13 años incluso lo llevó a un club de striptease. Sus amigos lo conocían como un hombre simpático, alegre y sociable, aunque tímido. Sin embargo, si hay algo en lo que todos coincidían, era en que su personalidad cambiaba de forma sustancial cuando bebía alcohol. Desde pequeño se interesó por los camiones. A menudo acompañaba a su padre, quien conducía estos vehículos. Así, desde que tuvo edad suficiente, se dedicó al oficio de camionero. Su otro interés, según decían sus amigos, eran las mujeres, aunque tenía serias dificultades para relacionarse con ellas. Parece ser que estas dificultades, aunadas a su obsesión con el sexo, se convirtieron en serios problemas después de junio de 1994, fecha en la que Per sufrió un accidente de tránsito. En los meses y años que siguieron a este evento, el camionero llevó a cabo una serie de agresiones sexuales contra numerosas mujeres. En 1994, golpeó, estranguló y violó a una joven de 21 años en un parque de la ciudad de Gävle. 2 semanas después, en su natal Torsaker, sometió a otra mujer de 28 años y la arrastró a un baño, tras lo cual ella logró escapar. Por estos delitos fue juzgado y condenado a prisión.
Sin embargo, no parece que estos castigos hubieran servido para corregir su comportamiento. En 1995, emborrachó e intentó estrangular a una chica de 16 años, mientras que en 1998 intentó violar a otra menor de 16 años. Por todos estos crímenes fue detenido y procesado, así como por 2 casos de exhibicionismo en baños públicos y por la prostitución de otras 2 jóvenes. Fue juzgado por un total de 6 delitos cometidos entre 1994 y 2008, por los que recibió condena. Aunque desde la primera vez se le ofreció terapia por su obsesión con el sexo, él no aceptó por temor a perder su licencia de conducir. Para cuando el equipo criminal de la policía aprendió sobre el pasado de Per, el de búsqueda ya lo estaba siguiendo. Por algún problema de comunicación entre las 2 secciones, el oficial encargado del seguimiento, quien no sabía del trasfondo del posible sospechoso, se acercó a Per y habló con él. Le preguntó si sabía algo de la desaparición de Engla y le explicó que estaban haciendo la investigación del caso. El camionero, por supuesto, negó cualquier relación con el hecho y siguió su camino en su auto. Fue apenas después de todo esto que el equipo criminal compartió sus hallazgos con el de búsqueda y se procedió con la detención de Per. Ocurrió el 7 de abril, 2 días después de la desaparición de Engla. Estando bajo custodia, el múltiple violador, la policía procedió a indagar en su casa, así como en una de las piezas fundamentales del caso, el Saab 900 rojo. En el domicilio de Per se hallaron elementos congruentes con sus ya conocidas tendencias obsesivas y misóginas. En su habitación, pilas de revistas pornográficas y colecciones de ropa interior de mujer. Más preocupante incluso, en su computadora se halló pornografía infantil. Por otra parte, en el asiento trasero del automóvil de Per se hallaron rastros de sangre, aunque parecía que había sido limpiado recientemente. Más tarde se descubrió que el sospechoso hizo esto después de que el oficial le dijera que estaban investigando el caso de Engla. Además, los patrones de las llantas coincidían con los que quedaron impresos en el lodo junto a la bicicleta de Engla. En paralelo a los registros, se tomó una muestra de ADN de Per y se la comparó con la recabada en el caso de Pernilla Hellgren, la florista fallecida en el año 2000. Algunos de los investigadores notaron que Per había sido mencionado en ese caso y vieron conveniente comprobar las denuncias hechas contra él en 2006 y 2007. Efectivamente, el ADN hallado sobre el cuerpo de la florista hacía 8 años coincidía con el del detenido. Así que no había duda, Per era el violador y homicida de Pernilla. El 13 de abril, al presentársele esta evidencia y tras un largo interrogatorio, Per confesó haber violado y asesinado a Pernilla. El detenido dijo que aquella noche la mujer estaba llorando en la plaza central de Falun, por lo que él la acompañó y salieron a caminar juntos. Posteriormente, según el acusado, tuvieron sexo consensuado, pero al final, ella de la nada amenazó con denunciarlo por violación. De allí seguiría una pelea durante la cual él la estranguló. Ante la evidencia de la mancha de sangre y las llantas de su auto, Per admitió haber asesinado también a la pequeña Engla. Según su versión, esa fatídica mañana del 5 de abril, se dirigía a su hogar en Torsaker y tomó el camino de tierra en Hiensund, donde Engla estaba paseando en bicicleta. Él la interceptó con su auto y preguntó qué estaba haciendo sola en el bosque. Ella respondió que era un atajo a casa. Según Per, Engla actuaba de manera arrogante. El asesino confeso dijo haber tratado de hacer que la niña tomara la ruta de asfalto, y ella en respuesta lo pateó en la canilla. En ese momento,
Per admitió haberse enfurecido. Describió su estado en aquel momento como una visión de túnel. Habría sido entonces que la golpeó y la estranguló hasta que quedó inconsciente. Acto seguido, la puso en el asiento trasero del auto, metió la bicicleta en el bosque y reanudó su camino a Torsaker. Durante el viaje, la niña se despertó y salió del auto. Per la alcanzó y le propinó una inclemente paliza que resultó mortal. Más tarde sonó el celular de Engla. Era su madre llamándola. Per Eklund no atendió y tiró el dispositivo por la ventana. En algún punto se detuvo a comer pizza en una parada de automóviles, pero se fue antes de terminar la comida por sentirse incómodo. Esto sorprendió a los empleados que ya lo conocían. Dijo haber llevado a la niña hasta el estacionamiento de su casa, comprobó que estaba muerta y se tomó un café. Después la llevó en su auto hasta un bosque alejado. Allí le echó gasolina encima, la prendió fuego y se fue a su vivienda. El camino que hizo Per para llevar allí a su víctima fue confirmado por las grabaciones de la cámara de seguridad de una gasolinera, en la que se lo puede ver actuando como si nada, hablando y bromeando con el personal. Después de su confesión, Per se ofreció a llevar a los oficiales al sitio donde había escondido el cuerpo de la víctima, un remoto bosque en la provincia de Gästrikland, al este de Dalarna donde él vivía. El cuerpo de la pobre Engla se hallaba en un estado deplorable. La necropsia reveló que la niña de 10 años había sido violada, golpeada y estrangulada. Después de este violentísimo y mortal ataque, Per quemó el cuerpo de la víctima con gasolina. La identificación se realizó por medio de sus registros dentales. El funeral de Engla se celebró tras el hallazgo el 10 de mayo de 2008, en la iglesia de Hiensund. El mismo fue transmitido en vivo por televisión a petición de la madre, Carina. Esta decisión, así como la campaña de recolección de fondos que vino asociada, fueron dos de las varias controversias que se desataron en el espacio público a raíz de los homicidios de Per. Durante el funeral se presentó un video de Engla cantando y bailando. A su vez, su hermana Sol y una amiga cantaron una canción en honor a la fallecida. La directora de la escuela de Engla pronunció un discurso en memoria de la pequeña. El 18 de julio de 2008, Per Eklund fue acusado formalmente por los homicidios y las violaciones de Engla y Pernilla, así como por posesión de pornografía infantil. La primera audiencia fue el 21 de julio y trató del homicidio de Pernilla. Durante la misma, ante la presión del fiscal, Per admitió que había obligado a la mujer a tener sexo. En concreto, dijo que ella había tratado de huir, pero él la detuvo. Después, con lágrimas en sus ojos, dijo que no había tenido la intención de matarla e incluso pidió perdón por el homicidio. Cuando se le solicitó una explicación por su comportamiento, él dijo que no tenía lógica. En cambio, según el acusado, se trataba de la consecuencia de una suerte de doble personalidad que consistía en dos caras, el Anders bueno y el Anders malo. El 21 de julio, día en que declaró el acusado, el padre de Pernilla, Kristen Lundin, estuvo presente en la sala. Le dijo a los medios que era un alivio que hubiera un proceso judicial, ya que esperaba que él mismo le brindara un cierre a la familia y permitiera que Pernilla descansara en paz. Sin embargo, resaltó que era horrible leer diariamente en los periódicos los detalles de lo que Per le había hecho a su hija. El día siguiente, 22 de julio, en que se trató el homicidio de Engla, Per volvió a admitir el haberla violado y asesinado. En esta audiencia, el abogado defensor,
Liev Silbersky leyó la última oración del famoso cuento Matar a un niño, de Stig Dagerman, la cual dice lo siguiente: pero tan cruel es la vida para el que ha matado a un niño, que después todo es demasiado tarde. Karina le gritó al letrado antes de dejar el juzgado que la sacaría de quicio si continuaba. Ya terminada la audiencia, la madre de la víctima se enfrentó a Liev y a Eklund, exigiendo que éste se encontrara con ella para que hablaran. Durante esa misma audiencia, se presentaron los resultados de las pericias practicadas sobre Per Eklund, según las cuales, si bien él tenía una condición psiquiátrica, la misma no justificaba que fuera puesto en un centro de cuidados en vez de la cárcel, cuando se llegara a la fase condenatoria. Al respecto, la Fiscalía pidió una sentencia de encierro penitenciario de por vida. El 25 de septiembre de 2008, Per Eklund fue declarado culpable de los cargos y finalmente, el 6 de octubre de 2008, fue condenado a prisión perpetua por los 2 homicidios, así como por un caso de violación ocurrido en 2006 y por los cargos de pornografía infantil. También se le impuso el pago de más de 200.000 coronas suecas a Carina Hägglund y otras 140.000 a Mónica Hellgren, la madre de Pernilla, entre otras indemnizaciones que sumaron 860.000 coronas, que en el momento equivalían a unos 87.000 euros. Incluso después del juicio, el caso de Per fue controvertido por la opinión pública, en particular por el hecho de que, de haberse indagado más seriamente durante las investigaciones por la muerte de Pernilla, probablemente lo habrían detenido antes de que tuviera la oportunidad de matar a Engla o violar a alguien más. En 2010, un informe policial detalló la serie de graves errores que se cometieron durante dichas labores. En 2012, Carina demandó al Estado, acusándolo de ser responsable de la muerte de Engla por negligencia policial. En 2013, un tribunal del distrito de Estocolmo concluyó que no se podía responsabilizar al Estado por ello, ya que no existía causalidad entre las deficiencias de la investigación policial por el asesinato de Pernilla y la posterior muerte de Engla. Un tribunal de apelaciones, por el contrario, consideró probada la relación de causa y efecto. Sin embargo, dijo que la misma no era suficientemente concreta para meritar una indemnización a la familia de Engla. Otra polémica tuvo que ver con la cobertura mediática del caso. Los reclamos fueron principalmente de Carina y Sol Höglund, quienes consideraron irrespetuoso e incluso traumatizante la producción de documentales y en un caso hasta una obra de teatro sobre la muerte de Engla, sin que se hable con ellas y haciendo del asunto una fuente de entretenimiento. En lo que respecta a Per Eklund, tras el juicio fue recluido en el Centro Correccional de Nordland, una prisión de alta seguridad al norte de Estocolmo. 6 años después, en junio de 2014, fue atacado por otros privados de libertad, con tanta violencia que tuvo que ser hospitalizado. Hoy se considera que Per Eklund es un posible sospechoso en múltiples casos aún abiertos de homicidio, incluyendo la desaparición en 1997 de Jasmina Hasharaj, una niña de 6 años, y el homicidio de Malin Olsson en 1994. Se ha tratado de rastrear los movimientos del ahora convicto en la época en que ocurrieron dichos casos, pero hasta ahora no se lo ha podido relacionar definitivamente con ninguno de ellos. En septiembre de 2018, durante el curso de una obra vial en Starksund, se halló el teléfono de Engla, aquel que Per Eklund había tirado por la ventana de su auto después de haberla matado. 2 meses después,
a inicios de diciembre, Per pidió que se le redujera la condena. La Junta Nacional de Medicina Forense, en un nuevo examen del privado de libertad, consideró que, a pesar de su participación en programas de tratamiento para delincuentes sexuales, Per Eklund todavía no había asumido su serio problema, ni había tomado acciones para corregir su comportamiento inapropiado, por lo que era muy probable que, de ser liberado, podía reincidir. Per Eklund tampoco ha aceptado hablar con Karina, quien pidió reunirse con él para que le explique todos los detalles de lo ocurrido el 5 de abril de 2008. Al día de hoy, en el sitio donde fue hallada la bicicleta de Engla, hay un altar marcado con la estatua de un pequeño ángel. Tanto su madre, Karina, como su hermana Sol suelen visitar este espacio de memoria, así como su tumba, cuya lápida está igualmente decorada con imágenes de ángeles. Admiten que la herida no ha sanado a pesar de los años y que ambas hacen lo posible para mantener vivo el recuerdo de aquella alegre y creativa niña, cuya pasión por el baile y amor por sus seres queridos trascendió su muerte. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.